Veamos cómo utilizar la regla de la cadena para derivar funciones compuestas de varias variables en en algunos campos. Veamos un par de aplicaciones. Cómo utilizar la regla de la cadena en diversas situaciones. Para el caso tenemos un problema. La altura de un cono circular recto es de 15 pulgadas y crece a razón de 0.2 pulgadas por minuto. El radio de la base mide 10 pulgadas y disminuye a razón de 0.3 pulgadas por minuto. ¿Con qué rapidez está cambiando el volumen? Recordemos que derivación, prácticamente estamos hablando de razón de cambio, por lo tanto me están pidiendo la rapidez a la que el volumen está cambiando dadas estas situaciones iniciales. Para ello, es necesario identificar los datos con los que cuenta el problema. Si identificamos los datos, observamos que me hablan de un cono y me están hablando de la rapidez de cambio de su volumen. Por lo tanto, si nosotros hablamos de conos, sabemos que para calcular el volumen de un cono, su fórmula es 1/3 pi por radio al cuadrado por altura. Además de eso, me dan otros datos que sería la altura. Me dicen que la altura de ese cono es de 15 pulgadas. Le vamos a llamar altura h. La razón de cambio, en este caso de la altura, es de 0.2 pulgadas por minuto. Le vamos a llamar, como es razón de cambio, sería de h, derivada de h con respecto a t, respecto al tiempo. El radio me dicen que es de 10 pulgadas, radio R. La razón de cambio de el radio me dicen que es el radio está disminuyendo 0.3 pulgadas por minuto, por lo tanto, sería menos 0.3 derivada de R con respecto a t. Y me piden finalmente la razón de cambio del volumen, que es lo que estoy buscando. Derivada del volumen con respecto al tiempo. Bien, ahí tenemos los datos. Teniendo esos datos, analicemos la situación y veamos por qué es necesario aplicar la regla de la cadena. En primer lugar, recordemos que la regla de la cadena es exclusiva para derivadas. En segundo lugar, regla de la cadena, en este caso tenemos una función de varias variables. El volumen de ese cono depende de dos variables, que en este caso es el radio y la altura. Y cada una de esas variables está alterándose con respecto al tiempo, porque ahí me hablan de minutos, entonces dependen del tiempo. Entonces tendríamos un caso de derivación, el tipo 2.1, porque tenemos dos variables, R y H, y cada una de estas variables dependen de una. Por lo tanto, tenemos el caso 2.1. Significa que una sola derivada, entonces estamos hablando de la derivada total, que específicamente es la razón de cambio del volumen. Y tenemos la suma de dos productos. ¿Cómo me quedaría expresado? Acá tenemos los datos. Y ahora aplicando la regla, sería entonces, vamos a dibujar el rombo para que veamos que sí coincide. Si tenemos el rombo para recordar, esta es una regla mnemotécnica. Por acá tenemos el volumen, depende del radio, R, y depende de la altura H. Y al final tenemos el tiempo, están alterándose con respecto al tiempo. Entonces me quedaría para encontrar esa derivada del volumen con respecto al tiempo. Derivada parcial del volumen con respecto a R, que es lo que tenemos acá, por la derivada del radio con respecto a T, derivada ordinaria, más derivada parcial del volumen con respecto a la altura, que es lo que tenemos acá, por la derivada de la altura con respecto al tiempo, que es lo que tenemos acá. Así que recortemos, este rombo nos va a servir, nos va a ser de mucha utilidad para no estar memorizando esta fórmula, sino que simplemente ubicamos las variables acá y luego expresamos los productos. Bien, ahora sustituyo los datos con los que ya cuento. En este caso, la razón de cambio del volumen con respecto al radio no la tengo por acá, por lo tanto, derivo. Si derivo el volumen con respecto al radio, acá tenemos la fórmula,
La derivada del radio al cuadrado sería 2R. Por lo tanto, todo lo demás es constante, entonces me quedaría 2R por 1/3 por pi por h. Esto me quedaría 2/3 pi RH. Ahora, la derivada del radio con respecto al tiempo. Ya la tengo por acá, que es la razón de cambio de radio, que sería menos 0.3, entonces solo sustituyo. Luego, la razón de cambio del volumen con respecto a la altura. No la tengo, no tengo ese dato, entonces derivo parcialmente el volumen con respecto a la altura. Lo demás es constante. La derivada de la altura es 1 por todo lo demás. Sería 1/3 pi radio al cuadrado. Es lo que me queda acá. Y finalmente la derivada de la altura con respecto al tiempo. Ese dato ya lo tengo por acá, equivale a 0.2 pulgadas sobre minuto, es decir, 0.2. Las unidades las ponemos al final. Desarrollo, 2/3 por menos 0.3, me quedaría menos 1/5 pi radio, radio altura, más 1/3 por 0.2, me quedaría 1/15 pi radio al cuadrado. Luego, tenemos al efectuar, bueno, en este caso vamos a dejarlo nada más indicado. Ahora que ya derivé, sustituyo los valores. En este caso, el valor del radio y el valor de la altura. El radio me dicen que equivale a 10, la altura me dicen que equivale a 15 pulgadas. Entonces, en lugar de ello, coloco sus valores. Radio 10, altura 15. Radio 10. Desarrollo productos y al final obtenemos un valor de menos 70/3 pi, que en forma aproximada equivale a menos 73.3 pulgadas cúbicas por minuto, porque estamos hablando del volumen con respecto al tiempo. El volumen está dado en pulgadas cúbicas y el tiempo minutos, que es lo que me hablaban en las condiciones iniciales. ¿Qué significa? Significa entonces que el volumen del cono disminuye, ya que es un valor negativo. El volumen disminuye a una razón de 73.3 pulgadas cúbicas por minuto. Con esas condiciones iniciales de altura, de razones de cambios, entonces el volumen está bajando. Por cada minuto baja 73.3 pulgadas cúbicas. Problema 1. Vamos a analizar un segundo ejemplo. Acá lo tenemos. Me dicen que se introduce agua en un tanque que tiene forma de cilindro circular recto a una tasa de 0.8 pi metros cúbicos por minuto. El tanque se ensancha de modo que, aun cuando conserva su forma cilíndrica, su radio incrementa a una tasa de 0.2 centímetros por minuto. ¿Qué tan rápido sube la superficie del agua cuando el radio es de 2 metros y el volumen del agua en el tanque es de 20 pi metros cúbicos? Bien, tenemos un problema similar al que se resolvió anteriormente. La diferencia en este caso es que tenemos un tanque en forma cilíndrica, pero estamos interesados, ahora me dicen que están interesados en qué tan rápido sube la superficie del agua, ya no su volumen. Primero hay que identificar los datos del problema. En este caso, hablamos de un cilindro. La fórmula para calcular el volumen de un cilindro, si recordamos, es pi por radio al cuadrado por altura. Me dan una razón de cambio del volumen. Por acá me dicen que a una tasa de 0.8 metros cúbicos por minuto. Entonces hablamos de razón de cambio del volumen, que sería 0.8 pi metros cúbicos por minuto. Luego me dan la razón de cambio del radio, donde me dicen que incrementa 0.2 centímetros por minuto. Tenemos la razón de cambio del radio. Y adicional también tenemos, como hablamos acá, 0.2 centímetros por minuto, pero como hablamos de un volumen de metros cúbicos, entonces transformamos estos centímetros a metros para que no haya error. Recordemos que si trabaja con centímetros, todas las variables en centímetros. Si trabaja con metros, todas las variables en metros. Hay que mantener las unidades. No puedo tener metros mezclados con centímetros.
porque lo contrario hay error. Así que hay que tener cuidado con eso. Si transformo 0.2 centímetros a metros, simplemente divido entre 100 y me quedaría 0.002 metros por minuto. Me dan un radio que equivale a 2 metros y me dan el volumen que equivale a 20 pi metros cúbicos. ¿Qué me piden? ¿Qué tan rápido sube la superficie del agua? Es decir, la altura. ¿Cómo cambia la altura con respecto al tiempo, dadas estas condiciones? Bien, manos a la obra. Si observamos, el volumen depende de dos variables, que en este caso es radio y altura. Dos variables. Y como estamos hablando de la razón de cambio con respecto al tiempo, cada una de ellas depende de una variable más, que es tiempo. Entonces tenemos el mismo tipo del problema anterior, el tipo 2.1. Dos variables, cada una depende de otra. ¿Cómo quedaría expresada entonces la solución de ese problema? Colocamos los datos y si en este caso estamos interesados en la razón de cambio, vea, la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo. Entonces, ya no es del volumen. Así que estamos interesados en la altura, por lo tanto, del volumen, yo despejo la altura, porque estoy interesado en la razón de cambio de la altura, no del volumen. Despejo anteriormente no despejé porque directamente estaba interesado en la razón de cambio del volumen y ya estaba despejado el volumen. Ahora despejo la altura, porque eso es lo que necesita esa razón de cambio. Tomo la fórmula del volumen y aplico despeje. Pi por radio al cuadrado está multiplicando, mándelo a dividir. Le quedaría volumen sobre pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, la altura ya despejada me quedaría de esta manera. Altura equivale a el volumen sobre pi por radio elevado al cuadrado. Bien, tenemos el primer dato. Ahora, si dibujamos el rombo, prácticamente para recordar lo que debo hacer, qué fórmula, por acá estaría, en este caso, estamos hablando de la altura. La altura depende, vea, del volumen y del radio. Por acá está el volumen. Por acá voy a colocar el radio. Y al final tengo al tiempo, porque están variando con respecto al tiempo. ¿Cómo me quedaría expresada la solución? La derivada de la altura con respecto al tiempo sería derivada de la parcial de la altura con respecto al volumen por derivada del volumen con respecto al tiempo. Luego, más, me quedaría la derivada parcial de la altura con respecto al radio por la derivada del radio con respecto al tiempo. Acá tenemos ya la fórmula. Ahora solo hay que sustituir los valores. Si derivo parcialmente la altura con respecto al volumen, tomo acá. Entonces, si derivo con respecto al volumen, lo demás es una constante, me quedaría la derivada del volumen es 1, y lo otro como es una constante, entonces me quedaría solamente 1 sobre pi por radio al cuadrado. Si derivo el volumen con respecto al tiempo, ya tengo ese dato por acá, la razón de cambio del volumen, que sería 0.8 pi. Lo coloco acá. Más, derivo la altura con respecto al radio parcialmente. Entonces, ese dato no lo tengo, entonces lo saco de acá. El radio. Si derivo, acá tengo el radio. Y como está dividiendo, entonces tengo que aplicar la regla del cociente para derivar parcialmente. Entonces decimos, el de abajo por la derivada del de arriba, que en este caso la derivada, esta es una constante, sería 0, se anula, menos el de arriba que es v por la derivada del de abajo. Como estoy derivando parcialmente con respecto a r, derivada sería 2r pi, es decir, 2 pi r. Bien, el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es lo que tengo aquí ya, sobre el de abajo al cuadrado. El de abajo es pi radio al cuadrado, todo eso al cuadrado. Es la regla del cociente para las derivadas. Recuerden, ¿por qué se está aplicando? Porque la derivada parcial que quiero encontrar, que es con respecto al radio,
se encuentra en el denominador. Bien, ya derivé parcialmente. Ahora necesito el dato de la derivada del radio con respecto al tiempo. Ya lo tengo por acá, solo sustituyo. 0.002. Desarrollo productos. Y acá me quedaría esto por esto, me queda, en este caso, pi, se simplifica con pi, solamente le quedaría 0.8 sobre radio al cuadrado, menos, al multiplicar acá, le quedaría esta expresión, tal como está, y veamos, este pi se va con uno de estos dos, este radio se va con uno de estos cuatro, solo me quedarían 3. Entonces le quedaría 0.8 sobre radio al cuadrado menos 0.004 volumen pi radio al cubo. Ahora que ya desarrollamos, ya encontramos la derivada parcial, hay que sustituir los datos. ¿Qué datos? El volumen y el radio. Ya derivé, ahora sustituyo nuevamente, pero ahora los datos del volumen y el radio. Me dicen que el radio equivale a 2 metros y el volumen 20 pi. Entonces en lugar de R pongo 2 y en lugar de V 20 pi. Desarrollo, que haría 0.2. Acá algo similar a lo anterior. Pi se va con pi y al desarrollar esta operación me quedaría 0.01. Hago la resta, me quedaría 0.19. Las unidades metros, hablábamos de metros sobre minutos, porque la altura está expresada en metros, porque estamos trabajando con metros, y el tiempo en minutos. Vean las condiciones iniciales. ¿Qué significa entonces? Significa que el agua del tanque sube con una rapidez de 19 centímetros por minuto. Porque 0.19 metros a centímetros equivale a 19 centímetros. Ahí tenemos la solución. El tanque cilíndrico que se está llenando y con esas condiciones iniciales, el agua, o en este caso la superficie, el agua de la superficie está subiendo a una rapidez de 19 centímetros por minuto. Tenemos un tercer y último ejemplo de aplicación. Vamos a analizar ahora el voltaje en un circuito. La fórmula para el voltaje en un circuito está establecida por la ley V es igual a I por R. Y me dicen que ese voltaje cae lentamente cuando la batería se acaba. Al mismo tiempo, la resistencia aumenta cuando el resistor se calienta. Usar la ecuación derivada del voltaje con respecto al tiempo equivale a la derivada parcial del voltaje con respecto a la corriente por la derivada de la corriente con respecto al tiempo más la derivada parcial del voltaje con respecto a la resistencia por la derivada de la resistencia con respecto al tiempo. Que use esa ecuación para saber cómo cambia la corriente, cuándo, y ya me dan algunos datos. Resistencia 600 ohmios, corriente igual a 0.04 amperios. La razón de cambio de la resistencia es de 0.5 ohmios por segundo. La razón de cambio del voltaje es de menos 0.01 voltios por segundo. Veamos. Tenemos entonces los datos. Ahí tenemos los datos y me dicen que use esa fórmula. Entonces, tomando de referencia la fórmula que ya me dan, sustituyo los valores. En este caso, me están diciendo que la razón de cambio del voltaje equivale a menos 0.01 voltios por segundo. Acá lo tenemos. Luego, tenemos la razón de cambio del voltaje con respecto a la corriente, que es de, en este caso, como no lo tenemos ese dato, lo vamos a derivar parcialmente. La fórmula original, recordemos que es V igual a I por R. Entonces, si derivo parcialmente V con respecto a I, yo obtengo la derivada de I es 1 por R,
sería R. Luego, por la razón de cambio de la corriente con respecto al tiempo. No tengo ese dato. Entonces, eso es lo que necesito encontrar. Eso es lo que me solicita el problema. Entonces, lo dejo intacto. No hago nada. Ahora, la razón de cambio del voltaje con respecto a la resistencia. Entonces, derivo V con respecto a R. La derivada de R es 1 por I. Solamente me quedaría I. Y finalmente, la razón de cambio de la resistencia con respecto al tiempo. Ese dato lo tengo acá, que equivale a 0.5. Desarrollo. Esto queda indicado. 0.5 por I, 0.5 I. Y al final despejo en lo que estoy interesado, que es en esta razón de cambio. Este término pasa a restar y R pasa a dividir. Ahí tengo. Bien. Ahora que ya tengo la razón de cambio despejada, ahora simplemente sustituyo los valores, que en este caso el valor de I y el valor de R, es decir, el de la corriente y el de la resistencia. ¿A cuánto equivale la corriente? Equivale a 0.04 amperios. La resistencia equivale a 600 ohmios. Al final, desarrollo productos, operaciones que tengo acá en el numerador, y obtengo menos 0.03 sobre 600. Eso me da menos 0.00005 amperios por segundo. Esa es la variación de la corriente, o la razón de cambio de la corriente. ¿Qué significa? Que la corriente de ese circuito está disminuyendo 0.05 miliamperios por segundo. ¿Por qué miliamperios? Porque recuerde que cada 3 valores que yo me muevo hacia la derecha, en este caso la unidad sería mili. Entonces, 0.05 miliamperios por segundo. Ahí finalizamos con esa aplicación de la regla de la cadena en funciones de varias variables.